Escucha este dato. En España hay en este momento 3,2 millones de parados, de los cuales casi 1 millón está buscando empleo desde hace al menos 2 años. ¿Te imaginas 2 o 3 años buscando empleo? Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Fran Rodríguez en el control. Recuerda que te puedes poner en contacto conmigo a través de las redes sociales. Me encuentras en Twitter e Instagram como @diebarceló y en Facebook me encuentras por mi nombre. Tenemos para tratar hoy básicamente 4 temas. El primero, tal vez el más importante de la semana, que tiene que ver con el nuevo escenario macroeconómico que presentó el gobierno, que por la presentación del techo de gasto y la nueva senda de déficit público. Este es el paso inicial para la preparación de un presupuesto, ¿no? Fijar el techo de gasto, hacer un plan presupuestario que se envía a Bruselas, y en ese plan presupuestario el gobierno tiene que decir sus previsiones y sus previsiones de déficit. Y la verdad es que los buenos modales de la ministra Nadia Calviño no alcanzan para ocultar la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Es que estamos frente a un gobierno que no se ruboriza en gastar lo que no tiene. Es un juego verdaderamente temerario, que ya lo hemos jugado en España alguna vez y no salió bien, y esta vez tampoco hay por qué pensar que vaya a salir bien. Vamos a poner este tema en contexto. En abril pasado, es decir, hace 10 meses, estas mismas ministras, Calviño y María Jesús Montero, presentaron una senda de déficit hasta el año 2022. Ahí prometían, hace 10 meses, que en el 2021, por ejemplo, el déficit iba a ser de apenas 4 décimas, y a partir de ahí prometían equilibrio. Es decir, que entre el 2020 y el 2023, hace 10 meses nos decían que el déficit total iba a ser 1,5 puntos del PIB. En 4 años, 1,5 puntos. Estas mismas 2 señoras han cambiado de opinión y en 10 meses, o sea, esta semana, nos dicen que el déficit fiscal, es decir, lo que va a gastar de más el conjunto de administraciones públicas respecto a lo que va a ingresar en esos mismos 4 años, va a ser de más de 5 puntos del PIB. O sea, lo que antes era 1,5 puntos del PIB, ahora es más de 5. En 10 meses. Pero además hay un punto o un detalle que a mí me sorprende, que es el siguiente. Siempre cuando se hacen estas previsiones, o casi podríamos decir dibujos, a mediano plazo, el último año siempre se presenta en un tono muy rosa, es decir, casi es ideal. Y en los últimos años siempre el último año de la previsión se presentaba con equilibrio presupuestario. Un equilibrio presupuestario que sistemáticamente se va postergando y siempre se posterga. Bueno, pero este gobierno, que como digo, ya ha perdido la vergüenza, ni siquiera se molesta en dibujar, aunque todos sepamos que era mentira, pero ya ni siquiera se molesta en dibujar un equilibrio, ni siquiera en el año 2023. Entonces, ya no se sonrojan en postergar el presupuesto, el equilibrio presupuestario sine die. O sea, entonces, yo sé que todos estos datos pueden ser a lo mejor un poco difíciles de retener, pero en síntesis, lo que hace el gobierno es aumentar el déficit respecto a las previsiones anteriores en más de 10.000 millones por año. Cuando uno suma todo ese nuevo incremento del déficit que tienen previsto,
uno dice, bueno, ¿y eso cuánto dinero es? Bueno, eso aproximadamente son unos 50.000 millones de euros en 4 años. 50.000 millones de euros. Claro, esas son cantidades que son inimaginables. O sea, si uno se quiere imaginar la cantidad de billetes que hacen falta para juntar 50.000 millones de euros, es algo inimaginable. Por eso les doy un dato que por ahí es más asequible. Si dividimos esos 50.000 millones de euros adicionales entre los 16 y pico millones que trabajamos en el sector privado, estamos hablando de unos 3.000 euros más por barba. Es decir, que las ministras Calviño y Montero han decidido por su cuenta que tú les vas a dar 3.000 euros más de tu dinero para que ellas lo gasten como quieran. Claro, a lo mejor tú piensas, no, bueno, a mí no me lo quitan a mí el dinero porque, bueno, sí, te lo quitan a ti porque o bien te lo van a quitar a través de los impuestos que van a aumentar, IRPF, sociedades, otra vez el diésel, etcétera, o lo vas a pagar a futuro con deuda pública, porque deuda pública son impuestos en el futuro. Entonces, Calviño y Montero han dispuesto que tú les entregues 3.000 euros más de todo lo que ya le venías entregando, que no era poco, para que ellas lo gasten como quieran. A mí lo que me sorprende, o no me sorprenden en realidad, depende del punto de vista, pero lo increíble, lo endeble del discurso económico de este gobierno se puede resumir en lo siguiente. Cuando la economía venía creciendo, digamos el 2018, estas mismas señoras, Calviño y Montero, pedían más flexibilidad para reducir el déficit. Porque decían que como la economía crecía, bueno, tenemos tiempo, la economía está creciendo, entonces la recaudación sube automáticamente porque hay más actividad, por lo tanto no hace falta darse mucha prisa, tenemos tiempo. Entonces, como tenemos tiempo, no tenemos por qué apresurarnos en reducir el déficit. Fenomenal. Ahora ya la economía va a menos, crece menos. El propio gobierno dice que este año puede crecer 1.6. Entonces, 1.6, lo que el año pasado fue 2, lo que en el 2018 fue 2,4. Bueno, yo sé que a lo mejor a ti te parece que entre 2 y 1,6 no hay mayor diferencia, pero ten en cuenta una cosa, cada décima equivale a unos 15.000 empleos. Entonces esas 4 décimas menos, si es que se cumple la previsión del gobierno, son 60.000 empleos menos, 60.000 personas menos que, 60.000 personas que podrían empezar a trabajar este año y no lo van a hacer. Pero el tema es, como les decía, cuando la economía va bien, dicen, ¿para qué nos vamos a apresurar a reducir el déficit si tenemos tiempo? Pero ahora que la economía va menos, dicen que tampoco hay que apresurarse, porque si se apresuran en la reducción del déficit, debilitan aún más la economía. En definitiva, ¿qué tenemos? Que hoy como ayer, para los socialistas de todos los partidos, nunca hay que reducir el déficit fiscal. Una vez es porque la economía va bien, otra vez es porque la economía va mal, pero nunca hay que reducir el déficit. Y es una concepción completamente equivocada de la economía pensar que postergar la eliminación del déficit es algo bueno para ti, o para mí, o para la sociedad en su conjunto. Porque, insisto, lo único que hace esa dilación permanente de alcanzar el equilibrio presupuestario es aumentar la deuda pública. Y la deuda pública es nuestra propia fosa. Entonces, a nosotros no nos conviene seguir aumentando la deuda. Al revés, la deuda hace que la economía sea más débil. Y la economía más débil significa que tu empleo es más débil. Por lo tanto, a ti no te conviene que aumente la deuda, diga lo que diga Montero, diga lo que diga Nadia Calviño. Pero hay otro punto que
a mí me sorprende cómo pasa inadvertido en los medios y en el debate general, que es el siguiente. Ustedes recordarán que estos mismos socialistas en el 2011 se asustaron porque sus propios desastres hacían que la economía y la situación general se les fuera de las manos, y entonces lo llamaron a Rajoy para que los apoyara en la reforma del artículo 135 de la Constitución. Y el artículo se reformó. ¿Y qué decía ese artículo? Ese artículo decía que uno de los principios con los que se iba a regir la política económica era el de la estabilidad presupuestaria. Y ese principio fue desarrollado en la ley de estabilidad presupuestaria que la hizo Rajoy. Y estableció un periodo larguísimo de 8 años para llegar al equilibrio presupuestario, siempre con esta idea de que no hay que apresurarse demasiado en reducir el déficit porque hacemos daño a la economía. Bien, ese periodo larguísimo de 8 años se terminó, y es este año el año en el que, según la reforma constitucional y la ley de estabilidad presupuestaria, había que alcanzar el equilibrio presupuestario. Nadie hace mención de eso, pero ahora sabemos, con estas previsiones que presentaron las ministras Calviño y Montero, cuál es la importancia que el gobierno le da al compromiso del equilibrio fiscal estructural. Ninguna, no le da ninguna importancia. Y esto es muy grave, porque es el gobierno del mismo partido que hizo la reforma constitucional que ahora hace de cuenta como que esa reforma no existe y que la ley de estabilidad presupuestaria no existe. Aquí en España, tal vez a Pedro Sánchez no le importa las consecuencias, pero en el mundo, cuando un gobierno incumple sus propios compromisos, ya no con la Unión Europea, que los venimos violando sistemáticamente, nosotros nos comprometimos a que la deuda no fuese de más del 60% del PIB y es 100%, y no hacen amago de reducirla. Pero bueno, pero en el mundo importan estas cosas. La semana pasada te decía que el gobierno portugués se estaba financiando en los mercados más barato que el Tesoro español. Y había una diferencia, si mirábamos el rendimiento del bono a 10 años, una diferencia de lo que se llama un punto básico, una diferencia mínima, porque el rendimiento del bono español era 0,29% anual y el de portugués 0,28%. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, esa diferencia no es nada. En realidad es una diferencia muy simbólica y significativa, quiero decir. Porque en los últimos 30 años, sistemáticamente, España siempre se financió más barato que Portugal, salvo algún mes puntual. Ahora estamos en el 5º mes consecutivo, cosa que no había pasado nunca, en que Portugal se financia más barato. ¿Pero qué pasó en esta semana tras los anuncios? Que esa diferencia, que era de un punto básico, una diferencia muy pequeña, ahora se amplió a 5. Concretamente, el bono español sigue igual, en 0,29, pero el bono portugués, que está en 0,28 la semana pasada, ahora está en 0,24. Es decir, que todas aquellas personas e inversores y fondos de inversión y fondos de pensiones, por ejemplo, tu plan de pensiones, que tienen bonos españoles, hoy se lamentan de no haber tenido bonos portugueses, porque si hubieran tenido bonos portugueses hubiesen ganado dinero. Y por tener bonos españoles no lo ganaron. Y esto se paga. Se paga porque, digamos, el que compró un bono español era porque había creído las previsiones anteriores de las ministras Calviño y Montero, que decían que a partir del año 2022 íbamos a tener equilibrio presupuestario. Y ahora esas mismas señoras le dicen que no lo vamos a tener no se sabe cuándo, hasta no se sabe cuándo. Pues bien, ya primer aviso, a pesar de que el Banco Central Europeo sigue comprando permanentemente bonos españoles, España no mejoró el rendimiento esta semana y Portugal sí. Y eso
Hay que agradecérselo a estas señoras Calviño y Montero. Entonces, para acabar con este tema, lo que hace todavía peor estas previsiones es que estas ministras no tienen antecedentes de cumplidoras, al contrario, sus antecedentes son de no cumplir las promesas que ellas mismas hacen. Porque el año pasado, en 2019, habían elevado el límite de déficit de 1,3 a 2 y ni así lo pudieron cumplir. Por lo tanto, estas nuevas previsiones que suponen aumentar la deuda pública en 50.000 millones de euros, es decir, tú vas a tener que pagar 3.000 euros más de tu dinero en este año, en estos años, lo más probable es que tampoco se cumplan. Es decir, que las previsiones sean todavía peores. Es decir, que los 3.000 euros que ya te están pidiendo Calviño y Montero en realidad sean más. Quiero referirme al tema agrícola, al tema del campo. Es un tema complicado. A ver, de entrada quiero decir lo siguiente. Mi simpatía con la gente del campo es total. Porque son pequeños empresarios, y aunque fuesen grandes empresarios, es gente que está apostando su dinero, trabaja en condiciones muy complicadas, el gobierno no le pone las cosas fáciles, es decir, mi simpatía, insisto, es total. Lo que pasa es que creo que se están equivocando en pedirle al gobierno cosas que no deberían pedirles. Entonces, en primer lugar, hay que entender el siguiente punto. Voy a hablar de una manzana, como podría hablar de un tomate, y yo sé que cada producto tiene sus particularidades y que no son exactamente las mismas cosas, pero para que tú me entiendas. Una manzana en un árbol de Gerona y esa misma manzana puesta en una bandeja del supermercado no es el mismo producto, aunque sea la misma manzana, no es el mismo producto. Porque esa manzana hay que recogerla, hay que limpiarla, hay que transportarla. En todo ese camino hay seguros en el medio, hay que envasarla, etcétera, etcétera. Pero además hay un punto clave. La manzana o el tomate o cualquier verdura es un producto perecedero. ¿Y quién se hace cargo de que esa manzana, antes de que llegue al consumidor final, se pudra? O que simplemente cuando llegue al supermercado el consumidor no la compre. Entonces, todas esas cosas influyen en el precio final. Por eso no tiene ningún sentido decir, la manzana en origen cuesta 15 céntimos el kilo o 2 céntimos el kilo o lo que sea y en el supermercado me cuesta 1,50 € o 2 euros. ¿Qué ladrón en los supermercados? ¿Qué ladrón en los intermediarios? Pues no. Ese razonamiento es una gran demagogia y no tiene ningún sentido. Cada etapa intermedia es necesaria. Porque si no fuese necesaria, ya habría aparecido alguien con un servicio para suprimirla y aprovechar esa ventaja y ganar dinero. Quiero decir, si alguien fuese capaz de suprimir alguna de esas etapas, el mercado ya lo habría hecho. Y si no lo ha hecho, ¿qué tenemos que pensar? ¿Es porque somos tontos? No, eso es un razonamiento típicamente socialista. Yo confío en la gente, en la iniciativa privada, confío en la imaginación, en la fuerza de los emprendedores. Y si las etapas intermedias que existen son las que son, pues serán necesarias. Porque, como decía, los socialistas de todos los partidos son soberbios y desconfían de las empresas y de los emprendedores. ¿Y por qué digo que son soberbios? Porque ellos creen saber cuál es el precio correcto para cada etapa, cuál es el margen de ganancia correcto en cada etapa, etcétera, etcétera. A mí me hacen esa pregunta, ¿cuánto corresponde que cueste la manzana? Yo no lo sé.
Porque no lo sabe nadie. Porque esos precios que se fijan en cada etapa dependen en última instancia de la valoración que hace el consumidor final cuando está en el supermercado. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si los supermercados tuvieran el poder de precio, el poder de fijar los precios como parece creer el presidente de gobierno, las manzanas costarían 10 euros el kilo, no 1,50 o 2 euros, que es lo que cuestan. Entonces, lo que quiero decir, el precio lo determinan fundamentalmente las preferencias de los consumidores que eligen comprar manzana o comprar banana, pera o camisetas, y la escasez. Entonces, nadie puede influir con el precio porque el precio en un mercado libre lo determinan los consumidores en última instancia, y todas las empresas son tomadoras de precio. Y luego tienen sus costes. Entonces, yo comprendo, y es una situación terrible, cuando los precios no alcanzan a cubrir los costes, porque eso se genera una pérdida. El problema es que cuando aparecen las pérdidas, también aparece la peor de las ideas que se puede tener, que es pedir al gobierno que busque una solución, porque el gobierno no está capacitado para encontrar ninguna solución duradera y estable. De hecho, lo primero que han hecho, tanto el presidente como el ministro de Agricultura, es intentar apretar a los supermercados en una actitud patoteril, totalmente totalitaria y fuera de lugar en una democracia avanzada, culpando a los supermercados de los precios. Y entonces hablaron de que tienen que hacer una autocrítica, de que hay que aumentar la transparencia de la cadena de distribución, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, hombre, ¿cómo puede ser que el ministro de Agricultura y el presidente del gobierno, del que se dice que es doctor en economía, no sepan que el 80% de la producción de frutas y verduras de España se exporta? Por lo tanto, aunque los supermercados fuesen los más inhumanos y fuesen los más lo peor que se nos puede ocurrir, solo actuarían sobre el 20% del mercado. Que no es todo el mercado de frutas y verduras, porque también hay frutas y verduras importadas. Entonces, el tema es que por el motivo que sea, los consumidores no quieren pagar más de lo que pagan actualmente por las manzanas, o por los tomates, o por lo que sea. Entonces, han surgido dos ideas para solucionar este problema. Solucionar entre comillas, por supuesto. Uno es poner precios mínimos, es decir, que por decreto las manzanas no se pueden vender a menos de tanto. Es decir, te quieren obligar a ti a que pagues más la manzana. Pero claro, ellos no cuentan con que la gente, tú, tienes la oportunidad de decir, pues ¿sabes qué? A 3 euros la manzana no te la compro. Me compro un donut o me compro cualquier otra cosa. Entonces la manzana se va a pudrir. Entonces hay otra alternativa. Porque, digamos, algunos se habrán dado cuenta que los precios mínimos no tienen sentido. Por lo que digo, porque en última instancia nadie le puede obligar al consumidor a que compre a un precio que no quiere. Porque no es que el precio mínimo solo va a beneficiar al productor y alguien caritativamente en el medio va a dejar de ganar dinero para que tú compres la manzana al mismo precio que ahora. No. Precio mínimo sería bueno para el productor porque le van a... digamos, para el productor sí, para el conjunto de la sociedad es una muy mala cosa. Porque te obligarían pretenderían obligar a que pagues tú más de lo que pagas hoy. Como un impuesto, en definitiva. Entonces, la otra idea es darles un subsidio. Y esto también es completamente insostenible e injusto. Porque un subsidio, ¿qué es? Un subsidio es quitar el dinero a uno a través de impuestos o de deuda y dárselo a otro. En este caso, productores agropecuarios. Entonces, ¿por qué te van a quitar dinero a ti para darle dinero
a un productor con toda la simpatía que me merecen, como dije al principio. Porque a lo mejor tú también eres autónomo, eres un fontanero y también tienes problemas, o tienes un comercio y no vendes lo que quieres, todo lo que los números no te cierran. ¿Y por qué tú vas a tener que pagar? Y no te comas el verso de los que te dicen que no te preocupes, que los mayores impuestos lo van a pagar los ricos. Porque siempre que aumenta la carga impositiva, se perjudica a toda la sociedad, más allá de quién ingrese el impuesto. Porque en última instancia nos perjudicamos todos. Imaginémonos que fuese posible perseguir a los ricos y que no puedan evitar el pago del impuesto de ninguna manera. Perfecto. Entonces, ¿qué conseguiríamos? Que los ricos se llevarían todo el dinero de España, no habría más inversión y entonces no crecería más el empleo y los empleos que hay empezarían a perderse. Por lo tanto, lo que quiero decir, cuando aumentan los impuestos, el único que gana es el político. Pero el gobierno en estos casos es nuestro enemigo. El gobierno es nuestro enemigo cuando quiere aumentar impuestos. Porque al final aumenta su poder a costa tuya. Por lo tanto, bueno, y además, como decía, es injusto porque si se le da un subsidio a un productor agropecuario para que sus números sean positivos, entonces con el mismo derecho lo pediría cualquier otro sector y evidentemente sería insostenible. Por lo tanto, lo único que le puede pedir y lo único que se le deberían pedir al gobierno es que baje los impuestos, que suprima regulaciones innecesarias porque el campo está sometido a un montón de regulaciones absurdas que lo único que hacen es encarecer la producción y que no suba otros costes como lo del salario mínimo. Cualquier otra cosa que surja, en definitiva, lo único que se le puede pedir al gobierno es que no nos moleste, en este caso que no moleste al productor agrario, al productor de manzanas, de uvas o de lo que fuese. Cualquier otra cosa que surja al gobierno solo va a empeorar las cosas. Y además, hay un punto económico que la gente no tiene en cuenta normalmente, que es el siguiente. En una economía de mercado son fundamentales tanto las pérdidas como las ganancias. Porque, para decirlo en pocas palabras, las ganancias son la señal que le dicen al empresario que está haciendo las cosas bien. Y las pérdidas son la señal que le dicen al empresario que lo está haciendo mal. Pero no es una señal personal, no es una cosa que sea una conspiración contra una empresa particular o no. Simplemente, los empresarios están todo el tiempo intentando satisfacer la demanda de sus clientes con los mejores productos al mejor precio. A veces lo consiguen y a veces no lo consiguen. ¿Por qué? No porque ellos lo estén haciendo mal, sino porque a lo mejor hay un competidor que lo está haciendo mejor. Entonces, cuando empieza a perder dinero, eso lo obliga a cambiar. Y ese mecanismo, en última instancia, ¿por quién está definido? Está definido por el consumidor, es decir, por ti, por mí y por todos. Cuando nosotros elegimos comprar un producto en lugar de otro. Y esa decisión libre del consumidor, decidiendo qué compra y qué no compra, asignando ganancias a unas empresas y no a otras, es lo que al final guía de manera más eficiente los recursos que disponemos en cada momento. Entonces, si nosotros metemos ahí el gobierno, que ya lo tenemos metido muchísimo porque está con impuestos, regulaciones, subsidios, bueno, pero digamos, quiero decir, si lo metemos todavía más, lo único que vamos a conseguir es distorsionar más la asignación de recursos, hacerla menos eficiente, y eso significa hacernos más pobres a todos. Porque aunque el productor de manzanas pueda estar muy feliz si le dan un subsidio, la realidad es que él va a recibir un dinero que le van a haber quitado a otra persona. Y esa otra persona, como le quitaron el dinero, no va a poder comprar otras cosas. Entonces, lo que se beneficie el productor de manzanas se va a perjudicar el productor de zapatos, de camisetas,
de lápices o de lo que sea que los consumidores iban a comprar con ese dinero que les quitó el gobierno para pagar un subsidio. Tenemos una entrevista telefónica con un experto en criptomonedas, pero antes, rápidamente, les quiero mencionar algo que viene justamente a colación de esto de los subsidios, que es un extracto de un libro de Ronald Paul, es un señor de 84 años, médico norteamericano, es una persona muy singular porque de profesión es médico, como les dije, pero fue diputado durante, no sé si llegó a 20 años, pero también fue cirujano en la guerra de Vietnam y fue precandidato en las primarias del Partido Republicano en Estados Unidos 3 veces. Y él escribió varios libros de pensamiento liberal, y hay un librito que se llama La libertad definida en 50 puntos. Entonces, hay un capítulo que yo les menciono ahora, un parrafito que dice lo siguiente. Dice, yo sospecho que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos creen que la gente, especialmente si son pobres, tienen derecho a la asistencia médica, a la educación gratuita, a una vivienda, a comida con precio asequible y una cantidad infinita de otros servicios. Lo que la gente no quiere escuchar es que los gobiernos no tienen nada para repartir, porque los gobiernos no producen nada. Cada vez que el gobierno le da un beneficio o un subsidio a alguien, antes tuvo que quitárselo a otro, por lo tanto violando los derechos de propiedad de ese otro individuo. Y eso es fundamental de recordar. Y esto tiene otro punto importante. Un voto mayoritario, dice Ron Paul, nunca debería ser usado para justificar el debilitamiento de los derechos humanos. Pero esa es precisamente la filosofía del socialismo y de todas las otras formas de autoritarismo y totalitarismo con las que convivimos. Es decir, si un Congreso vota sacarle más dinero a otra persona, es decir, robarle más dinero a otra persona para dárselo a otro, está violando los derechos humanos de la primera persona, que además ya está contribuyendo de manera significativa. Pero lo que pasa, y esto también lo señala Ron Paul, los gobiernos son muy hábiles y muy sofisticados, tanto para quitar el dinero a unos sin que se den tanta cuenta, y para transferírselos a otros. Porque no lo hacen solo a través de los impuestos, sino, como les decía antes, con la deuda pública, y en los países que tienen moneda propia, afortunadamente no es el caso de España, emitiendo dinero a voluntad para pagar. Pero a la larga o a la corta, esa política es insostenible. Entonces, esta reflexión de Ron Paul me parece que viene muy a cuento de esto que les comentaba en el caso de los subsidios agrarios. Cualquier cosa que el gobierno le dé a los productores agrarios, antes te lo va a quitar a ti, sea de manera directa, con impuestos, sea de manera indirecta, es decir, con deuda pública, o sea de manera más indirecta aún, que es a través de la menor inversión, por el desaliento que significa a la inversión productiva, la mayor carga tributaria, y por lo tanto menores oportunidades laborales. Es decir, a la larga o a la corta lo pagas tú. Por lo tanto, mi consejo es que cuando alguien tenga un problema, nunca pida una ayuda del gobierno, sino que le pida al gobierno lo único que nos puede conceder, que es que nos quite obstáculos, los obstáculos que el mismo gobierno pone. Toda la otra cuestión es darnos un tiro en el pie.